Del Señor, Dios le bendiga. Amén. Nosotros nos gozamos porque el Señor, una vez más, nos da esta oportunidad de reunirnos por estos medios para adorarle. Este domingo en particular nosotros nos gozamos porque estamos en celebración, gloria sea el nombre del Señor. Esta semana es la semana más importante en la historia de la humanidad, gloria sea el nombre del Señor. Esta semana se celebra la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, gloria sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros vemos el total de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ese es el tema central de toda la Biblia, gloria sea el nombre del Señor. Es que el Señor, gloria a Dios, vino a este mundo con el propósito de morir por nuestros pecados. Nosotros nos gozamos por la obra de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Nos gozamos porque Él vive, Él resucitó al tercer día y nosotros tenemos la esperanza de algún día encontrarnos, que Él venga a recogernos y estar para siempre con el Señor. Nosotros estamos llevando este estudio del Evangelio según San Juan y la semana pasada vimos el final del capítulo 13 y los primeros versículos del capítulo 14 y vimos que Jesús se encuentra en sus últimas horas antes de aquel momento de la cruz del Calvario. Y Él ha dedicado estos capítulos que vamos a ver y estamos viendo a la enseñanza de temas muy importantes a sus discípulos. Le está hablando acerca de lo que le iba a ocurrir. Y en estas enseñanzas que el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos, le está diciendo que ellos no podían seguirle hacia donde Él iba. Que le está diciendo a ellos que uno de ellos lo iba a entregar. Y le está diciendo que Pedro lo iba a negar antes de que acabara aquella noche, lo iba a negar. Esto debió causar gran preocupación entre los discípulos. Eran noticias que ellos veían negativas, preocupación. Por eso entonces Jesús les dice a ellos que no se turbe vuestro corazón, gloria sea el nombre del Señor, aunque esas eran circunstancias que ellos veían como circunstancias negativas, circunstancias en su contra, aquel de que ellos habían dependido por los últimos 3 años se iba, ellos no podían seguirlo, ellos iban a salir huyendo, Pedro, quien era el líder de ellos, lo iba a negar. Sin embargo, Él le dice, no se turbe vuestro corazón, y prosigue dando la razón por la cual su corazón no debe de turbarse. Y la razón es porque Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto está haciendo referencia a lo que es el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo regrese por su pueblo para recibirnos a nosotros en el aire. El Señor prometió regresar por nosotros y llevarnos para estar con Él para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy vamos a continuar este estudio del Evangelio según San Juan y vamos a seguir el capítulo 14 y vamos a ver del versículo 7 hasta el final del capítulo en el día de hoy. Vamos a comenzar, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el versículo 7, capítulo 14, versículo 7 del Evangelio según San Juan, y vamos a dar lectura hasta el versículo 11 para empezar el estudio de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor, ahora que nosotros vamos a empezar este estudio de tu palabra, te pedimos que tú seas guiándonos,
dirigiéndonos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, Señor, que no sea yo, sino seas tú, Padre Santo, llevando la palabra, enseñándonos, dirigiéndonos, Padre Santo, Señor, guiándonos, fortaleciéndonos, Padre Santo, Señor. Toma control, Señor, de todo lo que nosotros hacemos aquí en esta noche, Padre Santo, que todo sea para tu gloria, para tu honra, para reconocerte, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, Dios mío, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús aquí está explicándole a sus discípulos la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y esto es algo que ha intrigado a los cristianos desde el principio de los tiempos. Es un tema que ha causado incluso confusión, ha causado incluso movimientos que se han levantado con pensamientos extraños en relación a lo que es la Trinidad, y no creen en que existe Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, en este capítulo Jesús va a dirigirse acerca de Él, va a dirigirse en referencia a su Padre y va a dirigirse en referencia al Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto es lo que es para nosotros con una mente limitada, una mente humana, algo que puede causar confusión. Que Dios mismo se hace hombre y viene a este mundo. Y Pablo, escribiendo en referencia a la encarnación del Señor Jesucristo, le escribe en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Jesús es Dios manifestado en carne, es la expresión del Padre hacia la humanidad. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús es la forma visible de Dios. Escribió Pablo también a los Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. También estuvimos viendo en el primer capítulo de este Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Felipe, escuchando las palabras del Señor Jesucristo, está haciendo una pregunta que él considera que es una pregunta válida. Él quiere ver al Padre, él quiere la oportunidad de ver al Padre. Él piensa tal vez que si viendo la imagen del Padre, la forma del Padre, sería algo que les sería a ellos suficientes para no dudar, suficiente para creer. Felipe había sido uno de los primeros discípulos de Jesús. Él había sido testigo de múltiples de milagros, pero vemos que todavía él está pidiendo algo más. Muéstranos al Padre y nos basta. Pero ver a Jesús, Jesús le explica, es ver al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre mora en Jesús. Porque el Padre trabaja por medio de Cristo. Por lo que Jesús vio hacer al Padre es lo que Él habla. Él no hace nada de su propia voluntad, sino de lo que la voluntad del Padre fue la que Él vino a hacer en este mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el Hijo es el revelador del Padre. Las obras que el Hijo hace son las obras del Padre. Porque el pensamiento del Hijo es idéntico al pensamiento del Padre. Gloria sea el nombre del Señor. La acción del Hijo es la acción del Padre. Jesús dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Dice Jesús en el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dice que las obras que Él hace, sus seguidores, sus discípulos, harán también las obras que Él hizo. ¿Y cuáles fueron las obras que nosotros vimos al Señor haciendo durante el tiempo de los evangelios? Lo vimos sanar enfermos, lo vimos levantando de los muertos, lo vimos haciendo milagros por donde quiera que Él
estuvo haciendo milagros. No solamente eso, sino que Él dice, le añade algo más, le dice que aún obras mayores que las que Él hace, nosotros también, sus seguidores, podremos hacer. Y es algo que causa mucha confusión, porque cuando nosotros vemos el ministerio del Señor Jesucristo, ¿qué puede hacer un creyente que fuera obra mayor que la que el Señor Jesucristo hizo? Mayor en calidad ninguna. Pero cuando está hablando de obras mayores, está hablando de cantidad de obras, porque Él se fue, pero Él dejó a sus discípulos. Y dejó a sus discípulos, quienes fueron los responsables, a los cuales Él está dando instrucciones específicas, fueron responsables de llevar este evangelio por todo el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Y llevando este evangelio por todo el mundo, el conocimiento de la obra del Señor Jesucristo fue llevada por todo el mundo para salvación de nosotros por todo el mundo, de seres humanos por todo el mundo. Estas son las obras mayores a las que el Señor Jesucristo se refiere que sus seguidores iban a hacer. Fue tan grande que inmediatamente nosotros vemos que después que el Señor Jesucristo asciende, que el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Aquel mismo día Pedro se levanta y predica el mensaje inaugural de la iglesia, y dice la palabra de Dios que 3,000 personas se convirtieron en aquel día. Gloria sea el nombre del Señor. Está hablando de obras mayores. Son tan mayores que cuando vemos la persecución de la iglesia, aquellos que perseguían la iglesia en el primer siglo se referían a los discípulos de Jesús que iban propagando el evangelio, se referían ante ellos como aquellos que han trastornado al mundo con el mensaje de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Obras mayores, porque la salvación del ser humano, gloria sea el nombre del Señor, es un milagro. Es alguien que pasa de muerte a vida, gloria sea el nombre del Señor. Cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos recibido ese milagro de la salvación por la cual Él vino a este mundo a morir, evento que nosotros celebramos, gloria sea el nombre del Señor, esta semana. Pero todo lo que nosotros hacemos, las obras que nosotros hacemos, cuando nosotros llevamos el evangelio, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros oramos por los enfermos, todo lo que nosotros hacemos no viene de nosotros, gloria sea el nombre del Señor. No es que nosotros tenemos la capacidad, no es que nosotros tenemos el poder, sino que es Cristo trabajando en medio de su pueblo, gloria sea el nombre del Señor. Nosotros estamos haciendo la obra que el Señor nos ha encargado. Él está trabajando en medio de nosotros para que nosotros podamos hacer esas obras que Él dijo que nosotros íbamos a hacer. Vemos el versículo 13 y 14, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Este es un pasaje bíblico que muchas personas que han tomado este pasaje bíblico y lo han descontextualizado para tratar de enseñar doctrinas acerca de que todo lo que el ser humano quisiere, todos los deseos, los caprichos del ser humano, si los pidiera en el nombre de Jesús, les serán hechos sus sueños realidad. Pero no es a esto que se refiere el Señor Jesucristo cuando está diciendo que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, Él lo hará. No es a esto, porque el Señor no es alguien que se encarga de hacer los caprichos del ser humano en realidad. Esa no es su labor. Gloria sea el nombre del Señor. Imagínese alguien que nos hace algo mal a nosotros. Uno bajo un enojo que le pida al Señor: Señor, mátalo. Él no está obligado a hacerlo porque lo pidamos en el nombre de Jesús. Él no está hecho, no nos está diciendo que Él va a cumplir los caprichos de nosotros. Nosotros hemos visto ese tipo de doctrina propagarse, diciendo que si yo tengo en mi corazón tener aquella casa, aquel carro, aquella pareja, aquel trabajo, yo lo pido en el nombre de Jesús. Si yo lo declaro, si yo lo decreto, será mío. Pero eso no es a lo que el Señor Jesucristo se refiere cuando Él habla acerca de que si lo pedimos en su nombre,
Él nos lo dará. Porque cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, no estamos haciendo como quien dice algún tipo, no es un tipo de fórmula mágica cuando pedimos en el nombre de Jesús. Eso no implica eso. Vemos que el apóstol Santiago nos dice acerca de por qué nosotros a veces oramos y no recibimos lo que nosotros pedimos. Dice en el capítulo 4, en el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El versículo 15 nos habla acerca del contexto de esta palabra. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y también en el 13 dice que cuando dice que Él lo hará, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esas son condiciones que hay que tener dentro de la oración. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, que nosotros, amando al Señor, queriendo glorificar al Hijo, al Padre por medio del Hijo, es lo que nosotros pedimos en el nombre del Señor, y lo que pedimos en su nombre para que Él sea glorificado va a ser cumplido. Gloria sea el nombre del Señor, va a ser cumplido. Aquel que ama a Jesús, gloria sea el nombre del Señor, hace las obras que Jesús nos ha mandado hacer, entrega su propia voluntad a la voluntad de Dios, y siempre, como dijimos, que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, lo recibiremos. Hubo un comentarista que, explicando esto, lo explicó de esta manera y dijo: Dios solo responde a las oraciones que se hacen en el nombre de Cristo. Tales oraciones no son egoístas, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, sino su voluntad. Aquellas peticiones son hechas para su gloria. La oración en el nombre de Cristo, a esto se refiere la oración en el nombre de Cristo, es una oración que armoniza con todo lo que Cristo ha revelado respecto a sí mismo. Esa es la oración en el nombre de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. No está fuera de lo que es lo que Él ha revelado, de su palabra, de lo que nosotros debemos cumplir. Gloria sea el nombre del Señor. En otras palabras, nosotros podemos pedir algo en el nombre de Jesús. No podemos pedir algo que esté en contra de su palabra y esperar que recibir lo que está fuera de su palabra, sino que orando dentro de su voluntad, entregando nuestra voluntad a su voluntad, entonces lo que nosotros vamos a comenzar a pedir van a ser cosas que están dentro de su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. En ocasiones nosotros pensamos que nosotros tenemos la capacidad de entender lo que nos conviene. Y oramos de acuerdo a nuestra propia limitación de pensamiento. Y a veces nos cuestionamos, pero ¿por qué si lo que pedimos nosotros no lo recibimos? Gloria sea el nombre del Señor, porque no es la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros equivocadamente pensamos que sabemos lo que necesitamos y no sabemos lo que necesitamos. Pero aún podemos confiar en Él, que aunque nuestras oraciones no sean contestadas de la manera que nosotros queremos que sean contestadas, Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, que es glorificar el nombre de Dios por medio de nuestra vida. Pablo fue alguien que Dios lo usó grandemente, tal vez más que ningún otro hombre en el Nuevo Testamento. Dios lo usó grandemente al apóstol Pablo. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo, Dios usándolo en el don de sanidad, vemos que él mismo tiene limitaciones físicas de enfermedad. Y él dice que él había orado a Dios para que Dios lo liberara de la aflicción que él tenía. Pero la respuesta de Dios ante la oración de Pablo fue: bástate en mi gracia. No fue la respuesta tal vez que él quería, pero fue la respuesta que le convenía. Gloria sea el nombre del Señor. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Leamos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Gloria sea el nombre del Señor. Hay dificultades, hay adversidades, hay problemas que el cristiano, por seguir a Cristo, necesita pasar por ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Hay valles de sombra de muerte que necesitamos pasar por ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero podemos confiar que así como escribió el salmista, aunque nos encontremos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Gloria sea el nombre del Señor. Es necesario a veces pasar, porque en medio de ese momento, gloria sea el nombre del Señor, nosotros vemos la mano de Dios hacerse presente en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 16 al 18, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vemos que Jesús aquí da la promesa del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y es muy interesante, porque cuando nosotros vemos el lenguaje del Nuevo Testamento que fue escrito en griego, el Nuevo Testamento, el idioma, el griego, es un idioma muy preciso. Es más preciso que el español que nosotros hablamos. Y cuando habla de otro consolador, cuando dice otro, en el griego hay una diferencia en esa palabra otro. Cuando Jesús dice otro, puede ser otro del mismo tipo o otro distinto. Pero cuando el Señor Jesucristo dice otro consolador, ya Él se había identificado como Él mismo siendo el consolador, otro consolador. Él le habla de otro consolador del mismo tipo de Él. Gloria sea el nombre del Señor, dando la afirmación de que este consolador que vendría sería el Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor, que sería la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. O sea que este otro consolador es igual a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor, es deidad. Este consolador, esta palabra que se usa para consolador, tiene diferentes vertientes, diferentes significados. El consolador es el que consuela, pero también es el consejero. Es aquel que dentro de esa misma palabra va del lado de nosotros para ayudarnos también. También Él es nuestro abogado. También Él es nuestro entrenador, y eso hace el Espíritu Santo, nos entrena, nos prepara, es nuestro intercesor también. Todo esto conforma lo que es esa palabra que el Señor Jesucristo usa para el Consolador, el Paraclitos. Y mora, dice que estaría en ellos, residiría en ellos. Y esto que el Señor le está diciendo que estaría en ellos es algo completamente revolucionario. Porque el Espíritu Santo estuvo desde el principio de la creación. Cuando en la creación nosotros vemos que dice la palabra del Señor que dice hagamos al hombre. Hagamos al hombre, está en plural. El Espíritu Santo está envuelto en la creación del hombre. Dice también en Génesis que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. También está hablando del Espíritu Santo. También vemos a través del Antiguo Testamento cuando el Espíritu Santo venía sobre el siervo de Dios para hacer alguna función en especial, en particular, pero venía para ayudarlo en esa función, para hacer esa función mediante el siervo de Dios, pero no residía en la persona, no se quedaba en la persona, sino que después que se hacía esa función, el Espíritu Santo partía de la persona. Pero esta es otra función en la que el Espíritu Santo viene
a habitar con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué el Espíritu Santo no podía habitar en nosotros, en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento? Y es porque Cristo no había muerto por nuestros pecados. Nosotros vemos que en el Génesis, el primer sacrificio que se hace es el sacrificio que hace Dios mismo en el jardín del Edén para cubrir a Adán y Eva, y cubre su pecado con la piel del sacrificio que hizo el mismo Dios. Todo sacrificio del Antiguo Testamento, ese era lo único que podía realizar, era cubrir el pecado del ser humano. Pero todo sacrificio apuntaba a aquel que vendría a morir por nuestros pecados, al mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. O sea que cuando Él vino, y lo que Él iba a hacer en pocas horas, que nosotros estamos viendo en el Evangelio según San Juan, que Él iba a derramar su sangre por nuestros pecados, iba a cambiar nuestra relación con Dios, porque a Él morir por nosotros, nosotros íbamos a ser limpios, íbamos a ser lavados en su sangre. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora dándole la oportunidad al ser humano de que el Espíritu Santo de Dios pueda venir y habitar y morar. Gloria sea el nombre del Señor, en envases limpios, porque han sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Es un privilegio muy grande que nosotros tenemos, que la presencia de Dios puede morar con cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Pero todo beneficio que el creyente tiene es porque Él vino y murió por nuestros pecados. Todo beneficio que tenemos es por el evento que nosotros celebramos esta semana de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Seguimos leyendo los próximos versículos del 19 al 22. Jesucristo enseñándole a sus discípulos todavía dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Como habíamos dicho, estas eran las últimas horas del Señor Jesucristo. Él está en un grupo íntimo con sus discípulos, dándoles enseñanzas muy importantes. Y vemos que durante estas enseñanzas hay diferentes discípulos que interrumpen la enseñanza para hacerle preguntas. Vimos a Pedro preguntarle al Señor Jesucristo acerca de a dónde él iba, que cómo que no lo puede seguir a dónde él va. Vimos a Tomás hacer preguntas también. Vemos también a Felipe preguntar. Ahora vemos a Judas preguntar, y Juan especifica que no es Judas el Iscariote quien traicionó al Señor, sino que este es otro Judas que está entre los discípulos. Es Judas Tadeo que está entre los discípulos. No nos habla mucho la Biblia acerca de Judas Tadeo, pero vemos que él expresa tal vez con lo que está en la mente de muchos discípulos preguntarle. Muchas veces nadie se atreve a preguntar, pero hay uno que pregunta la pregunta que está en las mentes de las personas que están escuchando, y eso hace Judas Tadeo en ese momento, porque Jesús, ellos tenían la esperanza de que Jesús se revelara a todo el mundo como el Rey, como el Salvador, como el Mesías. Sin embargo, él está diciendo que no, la gente no, que solamente se revelaría a ellos. Ellos no entendían cómo Él se puede presentar como el Señor, como el Rey, como el Mesías, y solamente revelarse a ellos. Pero nosotros veremos que así mismo sucedió después de su resurrección. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, solo ojos que creyeron en Él lo vieron. Amén. Solo manos que lo amaron tocaron al Señor Jesucristo después de su resurrección. O sea que se cumplió este mensaje que Él le está dando, que solamente se revelaría a los suyos. Él no responde la pregunta en ese momento que le está haciendo Judas Tadeo directamente, sino que Él prosiguió con la enseñanza, y le dice en el versículo 23 y 24, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él
y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús tenía una enseñanza muy importante. Jesús enseñó que aquel que lo ama obedece su palabra, hace su palabra. Y tenemos una promesa que aquel que ama al Señor dice que Él y el Padre harán morada con nosotros. Y de nuevo esto es en referencia a la venida del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo venía a hacer una obra en nosotros. Esa es la morada que nosotros tenemos del Padre y el Hijo con nosotros. Es en referencia a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Espíritu Santo viene para enseñarnos. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Nos enseña la palabra de Dios. En el momento actual Él sigue enseñando las verdades bíblicas, las verdades que están reveladas en las Escrituras, de modo que nosotros la podamos entender, de modo que nosotros la podamos discernir y nosotros podamos enseñar la palabra de modo en la cual Él nos la da a nosotros. El Espíritu Santo es como si fuese una linterna que nos alumbra la palabra de Dios para mostrarnos la palabra de Dios. Por eso vemos muchas veces que aquellos que no han entregado su vida a Cristo, aquellos que no le sirven al Señor, ven la palabra de Dios como algo extraño, como algo que no le hace sentido. Eso es porque no está, el Espíritu Santo no está en ellos revelándole, iluminándole, mostrándole lo que dice la palabra del Señor para nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. ¿A usted alguna vez le ha pasado que lee un pasaje bíblico que ha leído múltiples ocasiones anteriores, pero de momento es como si tuviera una luz grande enseñando ese pasaje bíblico, iluminándole el pasaje bíblico, hablándole del pasaje bíblico y enseñándole el significado del pasaje bíblico y la aplicación a nuestra vida, cómo Él quiere moldearnos, cómo Él quiere cambiarnos? Eso es la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. También dice que nos hace recordar, nos trae a la mente la palabra de Dios. Los discípulos eran así como nosotros, seres humanos. Los discípulos, al igual que nosotros, eran seres humanos que las cosas se le olvidaban como se les olvidan a uno. Pero sin embargo nosotros vemos en el caso del Evangelio según San Juan, como varias décadas después de que estos eventos habían sucedido, como Juan con gran claridad recuerda los eventos que él vivió con el Señor Jesucristo, las respuestas de las personas, como las reacciones de las personas. Esa es la obra del Espíritu Santo, gloria sea el nombre del Señor, que le está trayendo a memoria estos eventos, lo que él vio, aquellas cosas que él oyó, está trayendo a la mente el Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que tal vez algunos de nosotros también hemos experimentado esa experiencia. Cuando nosotros estamos tratando de testificarle tal vez a alguna persona y de momento le estamos testificando y nos damos cuenta que las palabras que nosotros estamos hablando están fuera de nuestra capacidad, están por arriba de lo que nosotros podemos hacer. Y nos damos cuenta en ese momento que es el Espíritu Santo que está usándonos a nosotros como instrumento para llevar la palabra de Dios a un alma. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Recordarnos. Pero no nos puede recordar las cosas que nosotros no hemos visto, no hemos oído. O sea que nosotros tenemos que escudriñar su palabra para que en el momento apropiado Él nos recuerde su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Tenemos que ser diligentes en buscar su palabra, estudiar su palabra, para que en el momento indicado entonces Él nos recuerde su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Esa es función del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo enseñó acerca de esto. Él
les dijo a sus discípulos acerca de que por predicar su nombre, por llevar su palabra, ellos iban a caer víctimas de ser perseguidos y que los iban a llevar hacia los diferentes gobernantes, pero que a la hora de testificar que no se preocuparan porque el Espíritu Santo le daría a ellos de qué hablar. Y lo dice Marcos capítulo 13, versículo 11. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos nosotros vemos en varias ocasiones, vemos discursos magistrales. En el libro de los Hechos vemos el discurso de Pedro, vemos el discurso de Esteban, vemos incluso el discurso de Pablo, pero esta presentación de la palabra del Señor de estos hombres de Dios no fue por su capacidad, sino fue la obra del Espíritu Santo siendo instrumentos de Dios, usándolos a ellos para llevar esa palabra, gloria sea el nombre del Señor, esa palabra que cuando los líderes religiosos escucharon a Esteban hablar, fueron confrontados y dicen que sus dientes estaban crujientes estaban los dientes de los líderes religiosos. Aquella palabra que cuando Pablo se presentó ante Agripa, casi lo convence a Agripa de las palabras de Pablo, gloria sea el nombre del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo que obra por medio de nosotros para llevar al inconverso a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. No está en nuestra capacidad. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no podemos salvar a nadie. No podemos cambiar a nadie. Pero es la obra del Señor obrando por medio de nosotros para llevar las almas a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Aquel que sí puede cambiar las vidas. Dice el versículo 27 al 29, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Vemos que él está hablando de la paz. Y la paz en el pensamiento del mundo. ¿En qué consiste la paz para el pensamiento del mundo? La paz en el pensamiento del mundo es no tener problemas, es no tener adversidad, es no tener pruebas en la vida, es la ausencia de pruebas, de problemas, de enfermedad, de tragedias, de adversidad. Por eso es que la paz en la vida de aquel que no le sirve a Cristo siempre es algo temporal. Siempre es algo temporal. Porque esas cosas van y vienen. Pero la paz que Jesús ofrece no es una paz temporal. Es una paz que aunque el creyente pase por pruebas, por adversidad, por enfermedad, es una paz que todavía puede reinar en nuestros corazones. Gloria sea el nombre del Señor. Es una paz que no importa por el momento que estemos pasando. Esa es la paz que el Señor Jesucristo ofrece. Es una paz que descansa en la confianza que nosotros tenemos en Dios. Gloria sea el nombre del Señor. En la confianza de que Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la paz que Jesucristo ofrece. Si tú no le sirves a Cristo, si tú no has creído en Él, tú no puedes tener paz. Gloria sea el nombre del Señor. Porque tú vives en conflicto directo en contra de Dios. Vives en guerra en contra de Dios. Porque tú no has creído en Él. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 5, en el versículo 1. Justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que Él le ofrece al mundo. Justificados, gloria sea el nombre del Señor. Pagar la deuda de pecados que nosotros teníamos. Él lo hizo por nosotros y Él lo puede hacer por ti si tú no le sirves al Señor. Esta semana nosotros celebramos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y la gente la celebra de muchas maneras. Sin muchas veces
saber la razón por la cual la celebra de esta manera. Vemos que hay gente que dice esta semana lo que los niños hacen es buscar conejos. Otros dicen esta semana nosotros tenemos restricciones de lo que nosotros comemos, no comemos carne o algo así. Pero esa no es la celebración que nosotros celebramos. Nosotros celebramos la muerte del Señor Jesucristo, que Él derramó su sangre por nosotros, no que Él estableció una tradición, una ordenanza en ese sentido, sino que Él murió por nosotros. Celebramos que aquel evento que todo el Antiguo Testamento había anunciado acerca de que vendría aquel Salvador por nosotros, vino y cumplió la misión con la cual Él vino a este mundo, que fue dar su vida por nosotros, no las actividades. Gloria sea el nombre del Señor. Él pagó, Él murió por nuestros pecados para darnos paz, para justificarnos, para darnos paz para con Dios. Vemos que cuando Él fue anunciado siglo antes por el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5, dice acerca de lo que le ocurriría al Señor Jesucristo, lo que Él haría con su muerte. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pablo conocía acerca de esa paz que Dios ofrece. Y él, estando aún en la cárcel por llevar el evangelio, vemos que él escribió a los filipenses en el capítulo 4, en el versículo 6 y 7. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que Cristo ofrece. Gloria sea el nombre del Señor. Una paz que permanece aunque nuestras circunstancias traten de decir lo contrario. Es una paz que el mundo no entiende, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo busca la paz en los lugares equivocados, en cosas que no pueden satisfacer lo que el corazón del ser humano necesita. Busca la paz en las relaciones, pero hay problemas, hay dificultades y se le va la paz. Busca la paz a veces en las posesiones, en el dinero, en cosas que solamente tienen valor en este mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero fuera de este mundo esas cosas no valen nada. Amén. No valen nada y la gente se desilusiona. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Cristo ofrece una paz que puede reinar en nuestros corazones, en este mundo y en la eternidad. El mundo reacciona a las adversidades que está pasando de una manera distinta, como debe de reaccionar alguien que tiene la paz de Cristo. El mundo observa al cristiano a ver cómo reacciona dentro de las adversidades. Y nosotros podemos dar testimonio de que lo que Cristo ha hecho en nosotros, de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos a las adversidades. Nosotros vemos el ejemplo de Pablo y Silas. Pablo y Silas habían sido encarcelados por llevar el evangelio, por hacer la obra de Cristo. Habían sido encadenados en sus brazos y sus pies. Habían recibido latigazos. Sin embargo, vemos que ellos, estando encarcelados, ellos habiendo sido maltratados injustamente, a la medianoche, ¿qué nos dice la palabra de Dios que ellos hacían? Nos dicen que ellos cantaban alabanzas a Dios. Gloria sea el nombre del Señor, porque ellos tenían una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vemos en Hechos 16, capítulo 25, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando nosotros gozamos de esa paz en nuestros corazones, nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros ante el mundo y ofrecerles esa paz que Dios nos ha dado a nosotros, a ellos, que si ellos dan el paso de fe y confían en Cristo como su único Salvador, ellos pueden gozar de esa paz que Él a nosotros nos ha dado también. Dice el versículo 30 y el 31, no hablaré ya mucho
con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Quedan pocas horas antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Por eso él dice que ya no hablará mucho con ellos. No es que es porque ya se aproxima la hora de su crucifixión. Y vemos que Jesucristo se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y él se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y esta palabra que de príncipe nos ha venido a significar entre nosotros un príncipe como un hijo del rey. Pero en la palabra y en el significado bíblico que se usa esta palabra príncipe, se usa como aquel que está encargado, a cargo, como el principal, como el jefe. Y a eso se refiere, el principal del mundo. Dice Juan dice que el mundo está bajo el maligno. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo fue tentado, fue llevado al desierto para tentar, vemos que Satanás le hizo oferta a él de entregarle todos los reinos de este mundo, porque estaban bajo la potestad del enemigo. Porque él es el principal de este mundo. Pero Jesucristo venció en toda tentación, y él dice que Satanás no tenía parte en él. Amén. Satanás ha vencido en tentación a cada ser humano que ha venido a este mundo, pero lo de Cristo no tenía parte en él. Gloria sea el nombre del Señor. En él no hubo pecado, en él no hubo falla. Como dijimos, todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a aquel Cordero de Dios sin mancha, sin contaminación, que vendría a pagar por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nosotros, y es el evento que nosotros celebramos en el día de hoy. Como Él era sin mancha, sin contaminación, un Cordero sin defecto, Él vino a este mundo, Él pagó por nuestros pecados. El príncipe de este mundo no tenía parte en Él, porque Él es el único ser humano que no ha caído en ninguna tentación. Allí estando en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados. Él cumplió la profecía que venía desde Génesis hasta su venida. Gloria sea el nombre del Señor. Estando en la cruz del Calvario, Él pisó la cabeza de la serpiente. Él triunfó. Pablo dice que Él hizo exhibición pública de los demonios, venciendo allí en la cruz del Calvario y pagando por nuestros pecados. Hasta aquí este estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han compartido con nosotros este estudio. Vamos a cerrar este estudio orando. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, esta noche, Señor, de compartir tu palabra. Te pedimos, Dios mío, Señor, que donde quiera que tu palabra haya llegado, Padre Santo, sea de bendición donde quiera que haya llegado, Padre Santo, Señor. Que aquel que no te conoce, Señor, y escuche esta palabra, Padre Santo, que produzca fe en su vida, Padre Santo, Señor. Que lo lleve a creer en ti, Padre Santo, para salvación, Señor. Que pueda compartir, Señor, esa paz que tú nos has dado, Padre Santo. Esa paz, Dios mío, que sobrepasa todo entendimiento, Padre Santo. Señor, que tú le dé la paz, Padre Santo. Señor, bendice cada persona, cada hogar. Fortalece, Padre Santo, cada oyente, Dios mío. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Nosotros invitamos a las personas que están compartiendo con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live que estamos haciendo. Y lo invitamos a que estén con nosotros la próxima semana, donde con la ayuda de Dios continuaremos este estudio del Evangelio según San Juan y empezaríamos entonces el capítulo 15. Lo invitamos a que estén con nosotros y nos despedimos en este momento. Dios les bendiga. Amén.